y te apasionan las historias de operaciones encubiertas, el mundo oscuro del narcotráfico mexicano y las estrategias de inteligencia que cambiaron el rumbo de la guerra contra los cárteles, este es tu canal. Suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguna de estas historias impactantes que revelan lo que ocurre detrás de las sombras. Y ahora, prepárate para conocer una de las operaciones más audaces del CISEN en territorio tamaulipeco. La madrugada llegaba pesada sobre Ciudad Victoria, capital de Tamaulipas, cuando el comandante Alberto Solís recibió la llamada que llevaría meses esperando. Era marzo de 2009 y el Cártel del Golfo mantenía un control férreo sobre gran parte del estado, especialmente en las zonas fronterizas, donde el trasiego de drogas y armas fluía como un río imparable. La voz al otro lado de la línea pertenecía a un informante al que llamaban simplemente El Búho, un hombre que había logrado lo imposible: infiltrarse en el círculo más cercano de Sergio Peña Solís, conocido en el bajo mundo como el Concorde, uno de los operadores más violentos y estratégicos del Cártel del Golfo en la región de Tampico y Altamira. El Búho no era un informante común. Había trabajado durante años como contador para varias empresas de fachada del cartel, lavando millones de dólares a través de gasolineras, concesionarios de autos y negocios de construcción. Su conversión en informante había sido producto de una tragedia personal. Su hermano menor, un estudiante universitario sin vínculos con el crimen organizado, había sido ejecutado por sicarios del cartel en un caso de identidad equivocada. Desde entonces, el Búho había jurado destruir desde dentro la organización que le arrebató lo más preciado. Solís lo había reclutado personalmente 2 años atrás, y desde entonces la información proporcionada había resultado invaluable, aunque nunca lo suficientemente contundente para dar un golpe definitivo. Pero aquella madrugada la información era diferente. El Búho había descubierto algo extraordinario. El Concorde planeaba casarse. No era una boda común. Sergio Peña Solís, un hombre que vivía en las sombras, que cambiaba de ubicación cada semana, que confiaba en muy pocas personas y cuyo rostro apenas aparecía en las bases de datos policiales, iba a exponer su ubicación exacta durante varias horas en una celebración que prometía ser ostentosa. La novia era Carla Medina, una joven de 23 años, originaria de Matamoros, sobrina de un político local con supuestos vínculos con el cartel. La ceremonia estaba programada para realizarse en un rancho a las afueras de Altamira, en un lugar conocido como El Suspiro, una propiedad de 50 hectáreas rodeada de mezquites y con una sola vía de acceso controlada. Solís colgó el teléfono y permaneció varios minutos mirando por la ventana de su oficina en el edificio del CISEN en la Ciudad de México. Sabía que tenía ante sí una oportunidad única, pero también comprendía los riesgos monumentales. Organizar una operación para capturar a El Concorde en su propia boda requeriría no solo inteligencia y planeación impecable, sino también creatividad, audacia y una dosis considerable de suerte. Un error, por mínimo que fuera, podría resultar en una masacre. El cartel mantendría seguridad pesada en el evento y cualquier movimiento sospechoso dispararía las alarmas. A las 7 de la mañana, Solís convocó a una reunión de emergencia en las instalaciones del CISEN. Alrededor de la mesa se sentaron 12 personas, agentes de inteligencia, operadores de campo, especialistas en electrónica y 2 enlaces con la Secretaría de la Defensa Nacional. También estaba presente la subcomandante Patricia Ruiz, una mujer de 42 años con 20 años de experiencia en operaciones encubiertas, conocida por su frialdad bajo presión y su capacidad para improvisar cuando las cosas salían mal. «Tenemos una ventana de oportunidad que no se repetirá», comenzó Solís, desplegando sobre la mesa fotografías satelitales del rancho El Suspiro. Sergio Peña Solís, el Concorde, se casa en 4 semanas. La ceremonia será en este rancho. Necesitamos estar ahí, necesitamos capturarlo y necesitamos hacerlo sin convertir la boda en un baño de sangre. Patricia Ruiz estudió las imágenes con detenimiento. El rancho estaba perfectamente diseñado para la defensa.
Un camino de terracería de 3 kilómetros era la única entrada y salida, lo que permitía ver cualquier vehículo aproximándose con tiempo suficiente para responder. La casa principal estaba rodeada por establos, bodegas y construcciones auxiliares que podían servir como puntos de observación o emboscada. Había al menos 2 torres de vigilancia improvisadas. En el perímetro exterior, el terreno era plano y despejado, sin cobertura natural. «Si intentamos un asalto directo, nos detectarán antes de llegar», dijo Ruiz. «Necesitamos estar dentro desde el principio, necesitamos ser invitados». Solís asintió. «Exactamente. Por eso vamos a crear nuestra propia boda falsa, o mejor dicho, vamos a infiltrar agentes en la boda real». La propuesta generó un silencio tenso. Infiltrar agentes en una boda del cartel era extraordinariamente complejo. No se trataba simplemente de enviar a alguien disfrazado. Se requería construir identidades completas, historias de vida verificables, relaciones previas con otros invitados, conocimiento del protocolo social del cartel. Un solo desliz en una conversación casual podría exponer a los agentes y condenarlos a muerte. «¿Cómo lo hacemos?», preguntó uno de los agentes más jóvenes, Daniel Cortés, un hombre de 30 años especializado en electrónica y vigilancia. Solís señaló al búho en el organigrama que había dibujado en la pizarra. «Nuestro informante tiene acceso a la lista de invitados. Más importante aún, tiene la capacidad de sugerir nombres adicionales. El Concord confía en él para manejar aspectos logísticos de la boda, incluyendo la contratación de músicos, catering y personal de servicio. Vamos a infiltrar a nuestros agentes como parte de ese personal». Patricia Ruiz negó con la cabeza. «El personal de servicio estará en la periferia. No tendremos acceso directo a el Concord. Necesitamos estar más cerca». «Entonces iremos como invitados», respondió Solís. «El búho nos conseguirá 2 invitaciones. Una pareja, primos de la novia que vienen de Reynosa, gente que el novio no conoce personalmente, pero cuya presencia no levantará sospechas, porque la familia de la novia es grande y dispersa». Los siguientes días fueron un torbellino de preparación. Patricia Ruiz y Daniel Cortés fueron seleccionados como la pareja de agentes que se infiltraría en la boda. Ruiz se convertiría en Claudia Medina Torres, una prima segunda de la novia que trabajaba como gerente de una boutique en Reynosa. Cortés sería Miguel Ángel Salazar, su novio, dueño de un taller mecánico especializado en modificación de vehículos, una profesión lo suficientemente cercana al mundo del cartel para generar credibilidad, pero no tan relevante como para atraer demasiada atención. La construcción de las identidades de cobertura requirió un trabajo meticuloso. Se crearon perfiles completos en redes sociales que databan de varios años atrás, con fotografías, publicaciones, interacciones con otros usuarios. Se estableció una boutique real en Reynosa, con personal que, sin saberlo, trabajaba para el CISEN. Se abrió un taller mecánico en el mismo sentido. Se fabricaron historias familiares detalladas, anécdotas de infancia, nombres de escuelas, maestros, amigos. Cada detalle importaba porque cualquier contradicción podría ser fatal. Pero la mayor preocupación era la verificación. El Cártel del Golfo no era una organización ingenua. Tenían sus propios sistemas de inteligencia, contactos en agencias gubernamentales, la capacidad de investigar a cualquiera que levantara sospechas. Por eso, el búho se encargó de presentar a Claudia y Miguel Ángel con anticipación, mencionándolos casualmente en conversaciones, mostrando algunas de sus fotografías de redes sociales, construyendo una presencia gradual en la conciencia del círculo del cartel antes de la boda. Mientras tanto, el equipo táctico se preparaba para el momento de la captura. El coronel Javier Mendoza, de la Fuerza Especial del Ejército, fue designado para comandar el elemento de asalto. Mendoza era un veterano de múltiples operaciones contra el narcotráfico, un hombre de 50 años con el rostro marcado por cicatrices y los ojos de alguien que había visto demasiado. Su filosofía era simple: planear meticulosamente, ejecutar violentamente, extraerse rápidamente. «El problema no es entrar al rancho», explicó Mendoza durante una de las sesiones de planeación.
El problema es sacar a nuestros agentes y al objetivo sin que nos maten en el proceso. Estaremos en territorio hostil, probablemente superados numéricamente, y no podemos contar con refuerzos rápidos dada la distancia. Se diseñó un plan en 3 fases. En la fase 1, Ruiz y Cortés entrarían a la boda como invitados, llevando consigo dispositivos de comunicación miniaturizados y rastreadores GPS. Su misión primaria era confirmar la presencia de El Concorde y transmitir su ubicación exacta dentro del rancho. La fase 2 implicaba el posicionamiento del equipo táctico. 30 soldados de élite se infiltrarían durante las horas previas al amanecer del día de la boda en los terrenos circundantes al rancho, camuflándose en posiciones estratégicas. La fase 3 era la captura misma. Una vez confirmada la presencia del objetivo, se esperaría al momento óptimo, probablemente durante la ceremonia cuando todos estuvieran concentrados en el evento, para ejecutar un asalto coordinado. El aspecto más delicado era la señal. ¿Cómo comunicarían Ruiz y Cortés el momento exacto para el asalto sin levantar sospechas? Después de múltiples debates, se decidió usar un sistema dual, un transmisor subcutáneo que enviaría la ubicación GPS en tiempo real y una señal visual. Ruiz se pondría unos aretes rojos cuando el objetivo estuviera en posición vulnerable. 2 semanas antes de la boda, Patricia Ruiz y Daniel Cortés viajaron a Reynosa para vivir sus identidades de cobertura. Se mudaron a un pequeño departamento. Frecuentaron los mismos lugares que frecuentaría una pareja normal de clase media. Establecieron rutinas. Ruiz pasaba horas en la boutique, familiarizándose con el inventario, atendiendo clientes reales. Cortés trabajaba en el taller, ensuciándose las manos con aceite y grasa, construyendo una fachada de normalidad que pudiera resistir el escrutinio más riguroso. Durante esas 2 semanas, el búho organizó un encuentro casual entre Claudia, Miguel Ángel y algunos miembros de la familia de la novia. Fue en un restaurante del centro de Reynosa, un lugar público pero discreto. Carla Medina, la novia, estaba presente junto con su madre y 2 tías. La conversación fluyó con naturalidad. Hablaron de la boda, de vestidos, de flores, de las dificultades de organizar un evento tan grande. Ruiz interpretó su papel a la perfección, mostrando entusiasmo genuino, haciendo las preguntas correctas, riendo en los momentos apropiados. Cortés se mantuvo más callado, como correspondería a un hombre en una reunión dominada por mujeres hablando de bodas, pero intervino ocasionalmente con comentarios ligeros que reforzaron su personaje. Pero hubo un momento de tensión. Una de las tías, una mujer mayor de mirada penetrante llamada Socorro, preguntó directamente: ¿Y ustedes cómo se conocieron? Ruiz sonrió sin dudar. En Monterrey hace 3 años. Yo estaba visitando a una amiga y mi carro se descompuso. Miguel Ángel tenía un taller cerca y lo arregló. Empezamos a platicar y, bueno, aquí estamos. ¿3 años y todavía no se han casado?, insistió Socorro con suspicacia apenas velada. Cortés tomó la mano de Ruiz sobre la mesa. Pronto, dijo con una sonrisa tímida. Estamos ahorrando para algo bonito. No como esta boda, claro, pero algo nuestro. El comentario rompió la tensión. Socorro rió y la conversación continuó. Pero en el auto de regreso, Ruiz y Cortés permanecieron en silencio largo rato. Esa mujer no confía en nosotros, dijo finalmente Cortés. No confía en nadie, respondió Ruiz. Es la ventaja de operar en un mundo donde la traición es moneda corriente. Todos sospechan de todos, así que nuestras sospechas no destacan. ¿Y si hacen una verificación de antecedentes más profunda? Por eso hemos construido un historial de 5 años, documentos reales, transacciones financieras reales, relaciones reales. Aguantará el escrutinio, tiene que aguantarlo. 3 días antes de la boda, el equipo táctico comenzó a moverse hacia Tamaulipas. No podían viajar todos juntos, eso sería demasiado obvio. Se dividieron en grupos pequeños, llegando en diferentes días, usando vehículos civiles, vistiéndose como trabajadores petroleros, vendedores, turistas. El coronel Mendoza estableció un punto de comando temporal en una casa de seguridad a 20 kilómetros del rancho El Suspiro, lo suficientemente cerca para responder rápidamente,
pero lo suficientemente lejos para no llamar la atención. La noche anterior a la boda, Solís voló desde la Ciudad de México para supervisar personalmente la operación. Se reunió con Mendoza, Ruiz y Cortés en la casa de seguridad. El ambiente era tenso, cargado de una energía nerviosa que todos intentaban disimular con profesionalismo. «Última oportunidad para echarse para atrás», dijo Solís, mirando a Ruiz y Cortés. «Nadie los juzgará. Esta misión es voluntaria y extraordinariamente peligrosa». Ruiz sostuvo su mirada. «Vamos a terminar esto, comandante». Cortés asintió sin decir nada. Solís les entregó pequeñas cápsulas. Cianuro. Solo si no hay absolutamente ninguna otra opción. Si los descubren y capturan, lo que el cartel les hará será peor que la muerte. Mucho peor. Ruiz tomó la cápsula y la guardó en un pequeño compartimiento oculto en su reloj. Cortés hizo lo mismo con un anillo especialmente diseñado. Sabían que era real. Habían escuchado las historias, visto las fotografías forenses de lo que el cártel del Golfo hacía con los traidores y los infiltrados. Desmembramientos lentos, ácido, hornos, torturas que duraban días. «Los rastreadores están activos», informó un técnico. «Tenemos su señal clara. El transmisor subcutáneo funcionará por 48 horas antes de que necesite recarga». Mendoza desplegó un mapa detallado del rancho. «Mis hombres estarán en posición a las 4 de la mañana. 18 en el perímetro norte, 12 en el sur. El equipo de francotiradores estará aquí y aquí», señaló 2 elevaciones pequeñas a 800 metros del rancho. «Cuando vean los aretes rojos, esperarán 5 minutos para la confirmación final. Si en esos 5 minutos ustedes no envían la señal de abortar, iniciamos. Serán exactamente 7 minutos desde que rompemos el cerco hasta que extraigamos al objetivo y a ustedes. 7 minutos. Es todo el tiempo que tendremos antes de que lleguen refuerzos del cartel». «¿Y si algo sale mal?», preguntó Cortés. Mendoza lo miró directamente. «Entonces rezas de que tu muerte sea rápida». La mañana de la boda amaneció clara y calurosa. Era mediados de abril y el sol de Tamaulipas caía despiadado sobre la tierra reseca. Patricia Ruiz se despertó a las 6 de la mañana en el hotel de Altamira, donde se habían registrado como Claudia y Miguel Ángel. Se duchó con agua fría, intentando calmar los nervios que amenazaban con traicionarla. Frente al espejo, se aplicó maquillaje con manos que se negaron a temblar por pura fuerza de voluntad. Se puso un vestido color coral, elegante pero no ostentoso, apropiado para una boda pero que no llamaría demasiado la atención. Los aretes que eligió eran discretos, plateados. Los aretes rojos estaban en su bolso, esperando. Cortés se vistió con un traje gris oscuro, corbata azul marino. Parecía exactamente lo que se suponía que era. Un mecánico de clase trabajadora que se había puesto su mejor ropa para una boda. Se miraron en silencio, cada uno viendo en el otro el peso de lo que estaba por venir. «Sea lo que sea que pase allá adentro», dijo Ruiz en voz baja, «quiero que sepas que has sido un excelente compañero. Si tengo que confiar mi vida a alguien, me alegra que seas tú». Cortés asintió, incapaz de articular palabras. No era miedo exactamente lo que sentía, sino una conciencia aguda y total de su mortalidad, de que las próximas horas podrían ser las últimas de su vida. Llegaron al rancho El Suspiro a las 11 de la mañana. La ceremonia estaba programada para las 3 de la tarde, pero los invitados empezaban a llegar temprano. El camino de terracería era tan polvoriento como habían anticipado, y su modesto Nissan Sentra rentado levantaba nubes de tierra mientras avanzaba lentamente. En la entrada del rancho, 2 hombres armados con rifles AK-47 detenían cada vehículo, revisaban invitaciones, inspeccionaban maleteros. Ruiz sintió su corazón acelerarse, pero mantuvo una expresión relajada. Cortés conducía con las manos firmes en el volante. Se detuvieron frente a la barrera improvisada. Uno de los guardias se acercó, joven, no más de 25 años, con tatuajes en el cuello que delataban su afiliación al cartel. «Invitación», demandó sin cortesía.
Ruiz le extendió el sobre elegante con la invitación que el búho había conseguido. El guardia la examinó con cuidado, comparó nombres, luego miró a Ruiz y Cortés con ojos entrecerrados. ¿Ustedes son familia de la novia? Primos, respondió Ruiz con una sonrisa cálida. De Reynosa. Carla es prima de mi mamá. El guardia asintió lentamente, luego se inclinó para mirar el interior del auto. Abran la cajuela. Cortés salió y abrió el maletero. Dentro solo había un regalo envuelto en papel dorado y una bolsa con los zapatos extra de Ruiz. El guardia lo revisó superficialmente, luego hizo una seña con la mano. Adelante, estacionamiento está a la derecha. Mientras conducían hacia el área de estacionamiento, Ruiz y Cortés intercambiaron miradas brevísimas. El primer obstáculo había sido superado. El rancho era más grande de lo que las fotografías satelitales sugerían. La casa principal era una construcción de 2 pisos en estilo español colonial, con muros blancos y tejas rojas. Detrás de ella se extendían jardines considerables donde habían instalado carpas blancas gigantes para la recepción. Había fácilmente 200 personas ya presentes, mujeres con vestidos brillantes, hombres con trajes caros o guayaberas bordadas, niños corriendo entre las mesas. Mariachis tocaban cerca de la entrada. El aroma de carne asada flotaba en el aire. Pero lo que más llamó la atención de Ruiz fueron los hombres armados. Estaban por todas partes, en los tejados, en las esquinas, patrullando el perímetro. Contó al menos 20 solo en el área visible. Todos llevaban armas largas, algunos con chalecos antibalas. No intentaban disimular su presencia. Al contrario, la ostentaban como una declaración de poder. «Es más seguridad de la que esperábamos», murmuró Cortés mientras caminaban hacia la casa principal. «Mendoza tiene que saberlo», respondió Ruiz igualmente bajo. Tocó discretamente el transmisor oculto en su reloj, activando una señal preestablecida que indicaba seguridad reforzada. En la casa de seguridad a 20 kilómetros de distancia, el coronel Mendoza recibió la señal y frunció el ceño. «Tenemos confirmación de seguridad pesada», informó a su equipo. «Ajusten posiciones. Tiradores, prepárense para neutralizar amenazas múltiples en el perímetro cuando iniciemos». De regreso en el rancho, Ruiz y Cortés se mezclaron con los invitados. Saludaron, sonrieron, aceptaron copas de champagne que no bebieron. Se encontraron con Carla, la novia, una joven hermosa, pero con ojos que parecían más viejos de lo que su edad sugería. La felicitaron efusivamente. «Muchas gracias por venir», dijo Carla con una sonrisa que no llegó completamente a sus ojos. «¿Ya conocen a Sergio?» «Todavía no», respondió Ruiz, «pero esperamos poder saludarlo. Está adentro, ultimando detalles. Saldrá pronto». 2 horas pasaron con lentitud agónica. Ruiz y Cortés se movieron por el evento, estableciendo presencia, conversando superficialmente con otros invitados, manteniendo sus personajes. Cada minuto sentían el peso de la vigilancia constante. Los hombres del cartel observaban a todos, sus ojos nunca descansaban. En un momento, uno de los guardias más cercanos al círculo de El Concorde se acercó a Cortés y le preguntó a qué se dedicaba. «Tengo un taller de modificación de autos en Reynosa», respondió Cortés con naturalidad, «especialmente suspensiones y blindaje ligero». Los ojos del guardia se iluminaron con interés. «¿Blindaje? ¿Qué tan bueno?» «Nivel 3 certificado. Protege contra la mayoría de las armas pequeñas. Tengo un portafolio si te interesa». La conversación derivó en tecnicismos sobre vehículos, y Cortés, que efectivamente tenía conocimientos mecánicos reales como parte de su entrenamiento de cobertura, mantuvo el diálogo con fluidez. Ruiz observaba desde distancia, admirando la actuación de su compañero, pero sintiendo cada segundo como una eternidad. Finalmente, a las 2:40 de la tarde, apareció Sergio Peña Solís, el Concorde. Era más joven de lo que Ruiz esperaba, quizás 35 años, alto, bien parecido, con barba perfectamente recortada y ojos inteligentes que escaneaban constantemente su entorno. Vestía un traje de 3 piezas color hueso que debió costar miles de dólares. No parecía un monstruo, no tenía la apariencia de alguien responsable de docenas de asesinatos,
de operaciones de tráfico masivas de drogas. Parecía un empresario exitoso, un hombre que podría dirigir una corporación legítima. Se movía con confianza entre sus invitados, saludando, abrazando, riendo. Pero Ruiz notó que nunca se alejaba completamente de su círculo de seguridad más cercano, 3 hombres que permanecían a menos de 2 metros de él en todo momento. También notó algo más. El Concorde cargaba un arma. La forma bajo su saco era inconfundible para un ojo entrenado. La ceremonia comenzó a las 3 en punto exactas. Se había instalado un altar improvisado en el jardín principal, decorado con flores blancas y velas. Un sacerdote, claramente nervioso, esperaba frente al altar. Los invitados se congregaron en filas de sillas plegables. Ruiz y Cortés se situaron en la 5ª fila, posición que les daba buena visibilidad del altar, pero no tan cerca como para llamar atención. Mendoza, desde su puesto de comando, escuchaba todo a través del transmisor oculto de Ruiz. «Objetivo confirmado», murmuró a su equipo. «Preparen la extracción, esperamos la señal». La ceremonia transcurría con la solemnidad típica de cualquier boda. El sacerdote hablaba de amor y compromiso con voz temblorosa. Carla lucía hermosa con su vestido blanco elaborado. El Concorde, de pie junto a ella, parecía genuinamente emocionado. Por un momento fugaz, Ruiz sintió una punzada de algo parecido a la compasión. Aquí había una pareja, en teoría celebrando el día más importante de sus vidas, sin saber que estaban en el centro de una trampa mortal. Pero entonces recordó quién era ese hombre. Recordó los archivos que había leído, las fotografías de cuerpos torturados, los informes de pueblos enteros aterrorizados por sus operaciones, las familias destruidas por la violencia que él orquestaba. La compasión se evaporó. Esperó hasta que el sacerdote dijo: «Puede besar a la novia». En ese momento, cuando todos los ojos estaban en la pareja, cuando incluso los guardias más vigilantes permitieron que su atención se distrajera por un segundo, Ruiz alcanzó su bolso y cambió sus aretes. Los plateados salieron, los rojos entraron. El movimiento tomó menos de 3 segundos y pareció completamente natural, una mujer ajustándose su joyería. En el puesto de comando, un técnico gritó: «Señal roja, confirmación visual de aretes rojos». Mendoza miró su cronómetro. 5 minutos para confirmación. Todos los equipos, prepárense. Esos 5 minutos fueron los más largos en la vida de Ruiz. Se suponía que ahora enviaba la confirmación final, presionando 3 veces su transmisor en un patrón específico. Pero mientras su mano se movía hacia el reloj, algo sucedió. Socorro, la tía desconfiada que los había interrogado en Reynosa, se materializó a su lado. Su rostro había cambiado. La amabilidad superficial anterior había desaparecido, reemplazada por dureza pura. «Claudia», dijo en voz baja pero con acero en el tono, «necesitamos hablar. Ahora». El corazón de Ruiz se detuvo. Cortés percibió la tensión inmediatamente, su mano moviéndose instintivamente hacia donde normalmente llevaría un arma, pero por supuesto no había ninguna. «Ahora estamos en la ceremonia», intentó Ruiz con una sonrisa forzada. «Después podemos...» «Ahora», interrumpió Socorro. 2 hombres grandes aparecieron flanqueándola. «Vengan conmigo, los 2». En el puesto de comando, el técnico reportó: «Perdimos comunicación clara. Hay interferencia. No, espera, múltiples voces. Algo está pasando». Mendoza maldijo. «¿Cuánto tiempo?» 2 minutos para la ventana de confirmación. «Si no confirman en 2 minutos, abortamos o ejecutamos. No hay término medio». Ruiz y Cortés fueron conducidos lejos de la ceremonia, hacia uno de los edificios auxiliares. El pánico amenazaba con apoderarse de Ruiz, pero lo contuvo con entrenamiento y disciplina. Su mente corría a 1000 kilómetros por hora. Los habían descubierto. ¿Era el fin? Debía activar la señal de emergencia que llamaría al asalto inmediato, pero posiblemente condenara a docenas de invitados inocentes. Entraron a lo que parecía una oficina pequeña. Socorro cerró la puerta detrás de ellos. Se volteó para enfrentarlos, y para sorpresa total de Ruiz, sonrió. «Pueden relajarse», dijo Socorro. «Sé quiénes son». Cortés se puso tenso como un resorte. «¿Disculpa?»
Agentes federales, CISEN, probablemente. Vinieron por Sergio. Ruiz sintió la cápsula de cianuro en su reloj, calculando la distancia a Socorro, evaluando si podría neutralizarla antes de que los guardias afuera reaccionaran. Pero algo en la expresión de la mujer la detuvo. «Si quieres matarnos, hay formas más eficientes», dijo Ruiz con voz controlada. Socorro negó con la cabeza. «No quiero matarlos, quiero ayudarlos». El silencio que siguió fue tan espeso que podría cortarse. Cortés habló primero, su voz apenas un susurro. «¿Por qué?». Los ojos de Socorro se llenaron de lágrimas repentinas, pero su voz permaneció firme. «Porque Sergio Peña mató a mi hijo hace 3 años. Lo ejecutó personalmente porque mi hijo, un niño de 17 años, se negó a unirse al cartel. Le disparó en la cabeza y dejó su cuerpo en la calle como advertencia. He esperado 3 años por una oportunidad de venganza, pero soy una mujer vieja sin recursos. Cuando los vi en Reynosa, supe que no eran quien decían ser. Nadie actúa tan perfecto, tan ensayado. Investigué por mi cuenta, pequeñas cosas, inconsistencias menores. Y luego entendí, ustedes son mi venganza». Ruiz tomó una decisión en una fracción de segundo. ¿Cuántas personas saben de nosotros? Solo yo, y necesitan apurarse. La ceremonia está terminando. Pronto se moverán a la recepción y Sergio estará rodeado por 100 personas. Si van a hacer algo, es ahora. En el puesto de comando Mendoza gritaba, «30 segundos, necesito confirmación o abortamos». Ruiz presionó su transmisor en el patrón de confirmación. 3 pulsos rápidos. Pausa. 3 pulsos más. «Confirmado», susurró. «Ejecuten». Socorro asintió. «Los guardias en el techo este están tomando un descanso. Es el punto más débil. Tienen una ventana de 2 minutos». «¿Por qué nos ayudas de verdad?», preguntó Cortés todavía desconfiado. Socorro sonrió con tristeza. «Porque algunas venganzas valen más que la propia vida, y porque quiero ver a ese hijo de puta en una celda por el resto de sus días, sabiendo que fue destruido por una vieja que él subestimó». Afuera, inaudible para todos en el rancho, 30 soldados de élite rompieron sus posiciones de camuflaje y comenzaron a avanzar hacia el perímetro. Se movían como sombras, usando cada árbol, cada depresión del terreno, cada momento de distracción. Los francotiradores tomaron posición, sus miras láser encontrando a los guardias en los puntos estratégicos. Mendoza susurró en su radio, «Verde, verde, verde, ejecuten». 3 cosas sucedieron simultáneamente. Primero, los francotiradores neutralizaron a los 4 guardias en las torres de vigilancia con disparos sincronizados, silenciadores reduciendo el sonido a chasquidos apenas audibles. Segundo, el equipo principal cortó la energía eléctrica del rancho, sumergiendo el lugar en caos instantáneo. Tercero, explosiones de distracción no letales detonaron en los puntos norte y sur del perímetro, atrayendo la atención de los guardias hacia amenazas fantasma. En el jardín principal, donde la ceremonia acababa de concluir y los invitados comenzaban a moverse hacia las carpas de recepción, la oscuridad repentina provocó gritos de confusión. El Concorde reaccionó instantáneamente con instintos afinados por años de supervivencia. Gritó a sus guardias, desenfundó su arma, empezó a moverse hacia la casa, pero ya era demasiado tarde. Los soldados habían penetrado el perímetro. Docenas de luces láser rojas aparecieron en la oscuridad, puntos flotantes de muerte potencial. Una voz amplificada resonó sobre el caos. «Sergio Peña Solís está rodeado. Tire su arma y tírese al suelo». Por un momento, pareció que el Concorde consideraba resistir. Su mano apretó su pistola, sus ojos buscaron rutas de escape, pero estaba rodeado por 20 soldados con rifles de asalto apuntándolo. Sus propios guardias estaban siendo neutralizados y desarmados en toda la propiedad, y no había ningún lugar a donde correr. Lentamente, con rabia palpable en cada movimiento, dejó caer su arma y se arrodilló. Ruiz y Cortés salieron del edificio auxiliar guiados por Socorro. En el caos, nadie les prestó atención. Caminaron hacia donde un grupo de soldados aseguraba al Concorde
esposándolo con movimientos eficientes y practicados. Cuando el Concorde vio a Ruiz con sus aretes rojos, algo en su expresión cambió. Entendió. La comprensión de la traición, del engaño elaborado, cruzó su rostro. «Toda mi boda», murmuró con voz llena de veneno. «Todo fue una trampa». Ruiz se acercó, su expresión dura como el acero. «No, tu boda fue real. Tu amor es real. Tu esposa es real. Lo único falso aquí eres tú, la vida que construiste sobre sangre y muerte. Hoy esa vida termina». Mendoza llegó corriendo, evaluando la situación con ojos de guerrero experimentado. «Tenemos al objetivo. 2 guardias heridos. Ninguno de nuestros hombres tocado. Tiempo de extracción, 4 minutos». El helicóptero de evacuación aterrizó en el campo abierto detrás del rancho, levantando nubes masivas de polvo. Cargaron a el Concorde, todavía esposado, todavía en su traje de boda. Carla, la novia, gritaba y lloraba intentando llegar a él, retenida por soldados que la trataban con toda la gentileza posible bajo las circunstancias. Mientras el helicóptero se elevaba, Ruiz miró hacia abajo al rancho, sumergiéndose en el caos. Invitados corriendo, guardias rendidos boca abajo en el suelo, las carpas blancas de la boda ahora testigos de una escena muy diferente de lo planificado. Socorro estaba de pie en el borde de la multitud, mirando hacia arriba. Cuando sus ojos se encontraron con los de Ruiz, la anciana levantó una mano en un saludo silencioso. Ruiz devolvió el gesto. Sabía que Socorro enfrentaría preguntas, quizás sospechas del cartel sobre su papel en la operación, pero también sabía que la mujer había hecho su elección con plena conciencia de las consecuencias. Algunas venganzas, como ella había dicho, valían más que la propia vida. En la Ciudad de México, 3 horas después, Sergio Peña Solís fue formalmente fichado y encarcelado en una instalación de máxima seguridad. Las fotografías de su captura, todavía en su traje de boda, circularon por todos los medios. El Cártel del Golfo había perdido a uno de sus operadores más valiosos en lo que se convertiría en una de las operaciones de inteligencia más discutidas y estudiadas en la historia del CISEN. Pero la historia no terminó allí. Nunca termina realmente en la guerra contra el narcotráfico. 2 días después de la captura, el búho, el informante cuya información había hecho posible toda la operación, desapareció. Su cuerpo fue encontrado una semana más tarde en un barranco cerca de Tampico, torturado brutalmente. El cartel había descubierto su traición. Su sacrificio quedó registrado en los archivos clasificados del CISEN, uno de los muchos héroes anónimos de una guerra sin fin. Socorro sobrevivió los primeros meses después de la operación, pero eventualmente también pagó el precio. 6 meses después de la boda fallida, fue encontrada muerta en su casa en Matamoros, aparentemente de causas naturales, pero Ruiz y el resto del equipo sabían la verdad. El cartel nunca olvida, nunca perdona. Carla Medina, la novia, desapareció del ojo público. Algunos informes sugieren que se mudó a Estados Unidos bajo un programa de protección de testigos, después de que el CISEN se acercara a ella ofreciendo protección a cambio de información. Otros reportes afirman que simplemente se integró de nuevo a la vida normal, llevando el peso de ese día como una cicatriz invisible. Para Patricia Ruiz y Daniel Cortés, la operación de la boda falsa se convirtió en material de leyenda dentro de los círculos de inteligencia. Recibieron reconocimientos clasificados, condecoraciones que nunca podrían mostrar públicamente. Pero más que eso, llevaron las cicatrices psicológicas que vienen con operaciones de ese calibre. Ruiz desarrolló insomnio crónico, despertándose regularmente con pesadillas de ese momento en que Socorro los confrontó, convencida de que ese sería el momento de su muerte. Cortés comenzó a tener dificultades con su vida personal, incapaz de formar relaciones genuinas después de pasar meses viviendo una mentira tan elaborada que a veces olvidaba quién era realmente. Ambos continuaron sirviendo en el CISEN, participando en más operaciones, corriendo más riesgos. Porque así es la naturaleza de su trabajo. Una operación exitosa no trae paz, solo la preparación para la siguiente. El comandante Alberto Solís
Recibió un ascenso después de la operación, pero también enfrentó críticas internas. Algunos argumentaban que el riesgo había sido demasiado alto, que poner agentes en una situación tan vulnerable era irresponsable, que la captura de un solo líder del cartel no justificaba el peligro. Solís defendió su decisión en múltiples reuniones con superiores, argumentando que la inteligencia audaz requiere riesgos calculados, que el narcotráfico no se combate con medidas tímidas. La verdad, como suele ser en estos casos, yacía en algún punto intermedio. La operación había sido un éxito táctico notable, pero sus repercusiones a largo plazo fueron mixtas. El cártel del Golfo se reestructuró rápidamente después de la captura de El Concorde, promoviendo a nuevos líderes, adaptando sus protocolos de seguridad. Dentro de un año, la organización operaba con la misma efectividad que antes, quizás incluso más cautelosa y difícil de infiltrar. El coronel Javier Mendoza continuó dirigiendo operaciones especiales contra el narcotráfico, su rostro acumulando más cicatrices, sus ojos más cansados con cada operación. Cuando le preguntaban sobre la boda falsa, simplemente decía: «Fue un día de trabajo, un buen día, porque todos regresamos vivos, pero solo un día más en una guerra que no tiene fin visible». Y tenía razón. La guerra contra el narcotráfico en México continuó, evolucionó, se intensificó. Nuevos cárteles surgieron, viejos cárteles se fragmentaron y reformaron. La violencia fluyó y refluía como mareas sangrientas a través de estados y ciudades. La operación de la boda falsa se convirtió en una nota al pie de página, en una historia mucho más grande y más oscura. Pero para las personas que estuvieron ahí ese día, para los soldados que rompieron el perímetro, para los agentes que arriesgaron todo bajo identidades falsas, para la mujer que sacrificó su seguridad por venganza, para el informante que murió por su traición, ese día significó algo más profundo. Significó que incluso en la oscuridad más profunda del mundo del narcotráfico, incluso contra enemigos que parecían intocables, era posible golpear con precisión e inteligencia. Era posible ganar batallas, aunque la guerra continuara. Sergio Peña Solís, El Concorde, permanece encarcelado hasta el día de hoy. En su celda de máxima seguridad se dice que conserva una fotografía de su boda, ese momento congelado en el tiempo justo antes de que todo se derrumbara. Algunos dicen que es un recordatorio de lo que perdió. Otros especulan que es una lección sobre confianza traicionada. Tal vez es simplemente la imagen de un hombre que, por un momento, creyó que podría tener ambas cosas: el poder del cartel y la normalidad de una vida legítima. La boda fue el momento donde esa ilusión se hizo añicos, donde la realidad lo alcanzó con fuerza implacable. Para Tamaulipas, para las familias que viven bajo la sombra del narcotráfico, para las comunidades aterrorizadas por la violencia del cartel, la captura de El Concorde fue un momento de esperanza fugaz. Demostraba que los intocables podían ser tocados, que los invisibles podían ser vistos, que justicia, aunque imperfecta y tardía, era posible. La historia de la boda falsa se filtró eventualmente a la prensa, aunque con muchos detalles omitidos por razones de seguridad nacional. Los periódicos titularon: «Capturan al líder del cártel del Golfo en su propia boda». Las redes sociales estallaron con especulación y teorías. Algunos celebraron la creatividad y audacia de la operación. Otros criticaron la violación de lo que debería ser un momento sagrado. Los debates éticos sobre los métodos de inteligencia y las operaciones encubiertas continuaron en círculos académicos y legales. Pero en las calles de Tamaulipas, entre la gente que vivía el día a día bajo la amenaza constante de la violencia del cartel, la reacción fue más simple y más visceral, una mezcla de satisfacción y miedo. Satisfacción porque un hombre responsable de tanto sufrimiento había sido capturado. Miedo porque sabían que el cartel tomaría represalias, que la violencia probablemente se intensificaría antes de disminuir, que por cada líder capturado, 2 más esperaban tomar su lugar. Y tenían razón. En las semanas siguientes a la operación, Tamaulipas vio un incremento en ejecuciones y enfrentamientos, mientras facciones dentro del cártel del Golfo
luchaban por el vacío de poder dejado por el Concorde. Pueblos enteros se sumieron en toques de queda no oficiales, con residentes aterrorizados encerrándose en sus casas al caer la noche. La promesa de seguridad que la captura parecía ofrecer se evaporó en la realidad brutal de la violencia del cartel. El CISEN continuó sus operaciones, refinando tácticas basadas en las lecciones aprendidas de la boda falsa. Desarrollaron nuevos protocolos para proteger identidades de agentes encubiertos, mejoraron sistemas de verificación de antecedentes para identidades de cobertura, invirtieron en tecnología de vigilancia más avanzada. Cada operación exitosa informaba la siguiente: una evolución constante en la guerra de sombras contra el narcotráfico. Patricia Ruiz, eventualmente, dejó el trabajo de campo. Su cuerpo y mente ya no podían sostener el estrés constante de las operaciones encubiertas. Se convirtió en instructora en la Academia del CISEN, enseñando a la nueva generación de agentes las artes oscuras de la infiltración, el engaño y la supervivencia. Sus estudiantes la llamaban la novia, un apodo que ella toleraba con humor seco, aunque cada vez que lo escuchaba veía aretes rojos en su mente. Daniel Cortés continuó operando en el campo durante 3 años más después de la boda falsa, participando en media docena de operaciones de alto riesgo. Pero finalmente, durante una infiltración en Michoacán, su identidad de cobertura fue comprometida. Escapó por minutos, literalmente corriendo por su vida a través de calles oscuras mientras sicarios del cartel lo perseguían. Esa noche, en un hotel seguro en Guadalajara, tomó la decisión de retirarse. Había agotado su suerte. Había sobrevivido más tiempo del que las estadísticas sugerían que debería, y sabía que continuar era invitar a un destino inevitable. El comandante Alberto Solís ascendió a subdirector del CISEN, una posición desde la cual supervisaba docenas de operaciones simultáneas a través de México. La boda falsa permaneció como su operación más famosa, el caso que definió su carrera. En conferencias privadas con oficiales de inteligencia de otros países, la usaba como ejemplo de creatividad táctica y coraje operacional. Pero en momentos privados, cuando el peso de todas las operaciones, todos los agentes perdidos, todos los informantes muertos, se acumulaba sobre sus hombros, se preguntaba si habían hecho suficiente, si alguna operación individual realmente importaba en el esquema más grande de la guerra sin fin contra el narcotráfico. El coronel Javier Mendoza continuó haciendo lo que mejor sabía hacer: liderar hombres en situaciones imposiblemente peligrosas y traerlos de vuelta vivos. Su unidad participó en más de 50 operaciones de alto riesgo en los años siguientes, acumulando una tasa de éxito impresionante, pero también perdiendo hombres, buenos soldados que murieron en el cumplimiento del deber. Cada pérdida lo marcaba. Cada nombre añadido a la lista de caídos era una cicatriz invisible. Pero continuó, porque alguien tenía que hacerlo, porque retirarse significaba ceder terreno al enemigo, y eso era algo que su orgullo de soldado no podía aceptar. La operación de la boda falsa estableció un precedente. En los años siguientes, agencias de inteligencia mexicanas y colaboradores internacionales desarrollaron variaciones de la táctica: infiltraciones en eventos sociales, ceremonias, celebi,